Hello mi gente linda de YouTube, ¿qué es lo que? Hola, ¿cómo está la cosa? Pues sí, antes que nada y primero que todo, hoy les traigo un nuevo video en el cual me he demorado prácticamente 2 semanas en hacerlo. Pues nada, pasando por aquí y pasando por allá. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Espero que les sea de mucha ayuda, que se informen, que aprendan. Lo hice con mucho amor para ustedes, me costó mucho trabajo, ahí Elisa me estuvo ayudando. Espero que les guste, déjenme su like, déjenme su comentario y ahora sí, si viste la miniatura del video, ya sabes a lo que vamos. ¿Estás preparado? ¡Vamos! ¿Cuál es la capital de Cuba? ¿Santiago de Cuba, La Habana, Holguín? La Habana, antiguamente nombrada Ciudad de La Habana, es la actual ciudad capital de la República de Cuba y a su vez la ciudad más poblada de Cuba y de todo el Caribe insular, con una población superior a los 2 millones de personas. ¿Cuál es la provincia más grande de Cuba? Camagüey, Matanzas, Pinar del Río. Sí, es Camagüey, con 413 kilómetros cuadrados, es la provincia más oriental del centro de Cuba y conocida como la ciudad de los Tinajones. ¿Cuántos kilómetros tiene de largo el archipiélago cubano? ¿1440, 970 o 1250? Correcto, tiene 1250 kilómetros a lo largo, 191 kilómetros en su punto más ancho y 31 kilómetros en su punto más estrecho. Cuba forma parte de Antillas Mayores, Antillas Menores, ninguna. Antillas Mayores es conocida como la mayor de las Antillas y en segundo lugar le sigue República Dominicana. ¿Cuántas provincias componen Cuba? 16, 15 y un municipio especial o 15. ...15 y un municipio especial que es el municipio de la Isla de la Juventud. ¿Cómo se llama el estilo cubano contemporáneo de bailar salsa? ¿Casino? ¿Mambo? ¿Círculo sabroso? Correcto, casino. A finales de los años 50 en La Habana, Cuba, existía un dinámico movimiento musical llamado salsa, pero el estilo cubano comienza a destacarse en un casino deportivo de la misma ciudad, y por tal motivo toma el nombre de casino hasta hoy en la actualidad. ¿Cuántas monedas oficiales hay en Cuba actualmente? ¿1, 2 o 3? Dos. Está el peso cubano y la moneda libremente convertible, o como la conocemos los cubanos, MLC, la cual está respaldada por el USD, euro, pesos mexicanos u otras monedas internacionales que acepten en el Banco Cubano. ¿Tiene La Habana un barrio chino? ¿Verdadero o falso? Correcto, el barrio chino de La Habana se encuentra en el municipio de Centro Habana. Los primeros negocios de propiedad china se abrieron en 1858. Diga qué estatua de un artista famoso se encuentra en La Habana. Michael Jackson, John Lennon, Ernest Hemingway. John Lennon, la estatua de tamaño natural del famoso compositor inglés e integrante del legendario cuarteto Los Beatles, está situada en el parque con el mismo nombre del compositor en el barrio El Vedado. ¿Cuál es el deporte nacional de Cuba? ¿Béisbol? ¿Boxeo? ¿Fútbol? Béisbol. El béisbol está considerado en la isla como el deporte nacional. En Cuba,
Desde que se inició por los años 1865 y 1866 la práctica de este deporte. El 27 de diciembre de 1874 se celebra el primer juego de béisbol en la provincia de Matanzas. ¿Cuál de los siguientes cócteles no es originario de Cuba? Mojito, piña colada, Cuba Libre. Correcto, si te gusta la piña colada debes saber que la famosa bebida tropical se inventó en Puerto Rico. ¿Dónde está ubicada la iglesia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre? La Habana, Cienfuegos, Santiago de Cuba. Este es uno de los sitios religiosos más venerados por el pueblo cubano, donde se honra la imagen original de la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Cuál de estos juegos suele ser un gran pasatiempo en Cuba? Dominó, parchís, damas. El dominó es un juego en el que puedes hacer nuevos amigos y que te brinda horas de entretenimiento. Su popularidad en Cuba cursa ambos géneros y todas las razas, edades, religiones y partes del país. ¿Cuál es el país vecino más cercano a Cuba? Estados Unidos, Haití, Jamaica. Haití. Apenas 100 kilómetros separan los puntos más cercanos entre la República Haitiana y la cubana. ¿Es Cuba el hogar del ave más pequeña del mundo? ¿Verdadero? Falso. Correcto. El zunzuncito, colibrí, pájaro mosca, elfo de las abejas, es la especie más pequeña de los colibríes y de las aves en general. Habita solo en Cuba. ¿Sabes el nombre del lugar que te muestro a continuación? Correcto, la Catedral de La Habana, la Santísima y Metropolitana Iglesia Catedral de La Habana, consagrada a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Es un templo católico que se encuentra en el corazón de La Habana Vieja, en la zona más antigua de la ciudad. ¿Cuál se considera el punto más alto de Cuba? Pico Turquino, Sierra Maestra, Pico San Juan. El Pico Turquino es el punto de mayor altitud de la isla de Cuba con 1974 metros sobre el nivel del mar. Es el único lugar de Cuba donde se ha registrado oficialmente una nevada desde febrero de 1900. ¿Cuál es la playa más famosa de Cuba? Mar Azul, Guanabo, Varadero. Varadero, considerada no solo una de las mejores playas de Cuba, sino de todo el Caribe, sorprendiendo con sus 22 kilómetros de arenas blancas y aguas turquesas. ¿Hay internet de alta velocidad en Cuba? ¿Verdadero? Falso. Falso. Cuba tiene una velocidad de internet de 3.26 MB por segundo, siendo así uno de los países con el peor internet en el mundo. ¿Cuál es la Virgen patrona de Cuba? Nuestra Señora de la Caridad del Cobre o la Virgen de la Caridad del Cobre. Caridad del Cobre o simplemente Cachita es una de las advocaciones de la Virgen María. Es la patrona de Cuba. Este solemne nombramiento fue proclamado en el año 1916. ¿En qué año participó Cuba en un mundial de fútbol? 1960, 2000, 1938. Cuba solo registra una participación en toda la historia del Campeonato Mundial de Fútbol. Ocurrió en la edición de Francia en 1938, cuando el certamen aún era joven y solo tenía espacio para 16 equipos, en los que consiguió como resultado una victoria, un empate y una derrota.
¿Cómo le llaman geográficamente a Cuba? Cuba está considerada como un archipiélago constituido por la isla mayor del mismo nombre junto a la isla de la Juventud y varios islotes. Por su posición geográfica, a la entrada del Golfo de México desde la época colonial se le conoce como la llave del Golfo. ¿Cuántos cayos e islotes existen alrededor de Cuba? Correcto, 4195. El archipiélago cubano está conformado por 4195 cayos e islotes de pequeño tamaño con 3715 kilómetros cuadrados. ¿Cuál de las siguientes provincias es la más pequeña de Cuba? Mayabeque, Pinar del Río, Las Tunas. Mayabeque es la provincia más pequeña y de menor población de Cuba con 3.743.81 kilómetros cuadrados. ¿Es Santi Espíritu geográficamente la provincia centro de Cuba? ¿Verdadero o falso? Falso. El centro geográfico de Cuba es el poblado de Huaracabulla, situado en el municipio villaclareño de Placetas. ¿Cuál es el río más largo de Cuba? ¿Río Toa, Cauto, Almendares? El Cauto es el río más largo de Cuba con un área de cuenca de 8.969 kilómetros cuadrados y una longitud de 343 kilómetros. ¿Cómo se llamó antiguamente la Isla de la Juventud? ¿Isla de Fuego? ¿Isla Medialuna? ¿Isla de Pinos? Isla de Pinos. Luego de la reconstrucción de la isla tras el huracán Alma de 1966, la isla obtuvo un nuevo nombre en honor a los miles de jóvenes que allí estudiaron y colaboraron en su desarrollo. Actualmente, la Isla de la Juventud. ¿Cuál es el ave nacional de Cuba? ¿El zunzún, el tocororo o el ruiseñor? Exacto, el tocororo es seleccionado como el ave nacional de Cuba por dos motivos: su espléndido plumaje de vivos colores y su resistencia al cautiverio. ¿En qué año La Habana Vieja fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Es el casco histórico de la ciudad de La Habana, formado a partir del puerto, la plaza de armas y el centro oficial. En ella encontrarás todo tipo de monumentos antiguos, fortalezas, iglesias, palacios, etc. ¿Cómo se le llama a esta fruta en Cuba? ¿Fruta bomba, lechosa, papaya? Correcto, los cubanos le llamamos fruta bomba. ¿Qué ciudad es conocida en Cuba como la capital del Caribe? ¿Trinidad, La Habana, Santiago de Cuba? Correcto, Santiago de Cuba es la más caribeña de las ciudades cubanas, pues destaca en su cultura, patrimonio e historia. La mixtura de las tradiciones y costumbres ibéricas con la de nuestros antepasados africanos. En Cuba se celebra oficialmente la Navidad. Falso. El tradicional festejo fue prohibido en Cuba durante años y aunque se volvió a permitir en 1989, la celebración de la fecha permanece empañada por la escasez, por lo que de manera oficial podemos decir que es una festividad que en Cuba no se tiene en cuenta. ¿Cómo se le llaman a los habitantes de La Habana?
Correcto, habanero. ¿Quién escribió el himno nacional de Cuba? El himno nacional de Cuba fue compuesto por Pedro Felipe Figueredo y Cisneros, más conocido como Perucho Figueredo. Él escribió la letra y la música del himno, cuando el ejército mambí cubano entró victorioso a la ciudad de Bayamo, durante la Guerra de los 10 años en Cuba, el 20 de octubre de 1968. ¿Cuál de estas marcas de ron no es cubana? Habana Club, Brugal, Bacardí. Brugal es el nombre de la marca de una variedad de rones de la República Dominicana. Brugal y otros rones dominicanos, Barceló y Bermúdez, se conocen colectivamente como las 3B. ¿Cuál es el tabaco más caro que se produce en Cuba? Romeo y Julieta, Montecristo, Cohiba Veique. El puro Cohiba Veique es el tabaco insignia de la compañía Habanos S.A., presentado como el más caro del mundo. Se vende a $400 la unidad. ¿Cuántas marcas de ron tiene Cuba actualmente? Sí, 17. Existen 17 roneras en Cuba. Todas ellas están encargadas de fabricar y elaborar las distintas marcas de ron existentes en el país. ¿Cuál es la comida típica de Cuba? Exacto, tamales, tostones, cerdo asado, con gris, ropa vieja, casabe, ajiaco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes si la playa Varadero pertenece a la provincia de Matanzas? Exacto, la playa Varadero pertenece a la provincia de Matanzas. ¿Sabías que el túnel de La Habana es considerado una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana? Es uno de los primeros túneles submarinos del mundo. Tiene una longitud de 733 metros. Se encuentra a una profundidad de 15 metros aproximadamente. Se inauguró el 31 de mayo de 1958. ¿Sabías que el edificio Foxa es el más alto de Cuba? Con una altura de 121 metros conformado por 36 pisos, compuesto por un total de 373 apartamentos, en ellos incluidos garajes, supermercados, escuelas, tiendas y restaurantes. El Capitolio Nacional de Cuba tiene en su interior un brillante o diamante, que marca el punto cero de la red de carreteras del país. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el primer nombre de Cuba fue Juana? Cristóbal Colón bautizó la isla de esa manera en honor a la hija del rey Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla, que más tarde se convertiría en Juana la Loca.